Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar uno de los periodos más fascinantes y tensos de la historia moderna, la Guerra Fría. Imaginen un conflicto que duró casi medio siglo, desde 1947 hasta 1991, pero sin que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dispararan un solo tiro directamente. ¿Cómo es posible? Pues fue una guerra de ideologías, de espías, de propaganda, de tecnología y de miedo constante. Un enfrentamiento que dividió al mundo entero en dos mitades y nos llevó al borde de la aniquilación nuclear. ¿Listos para entender cómo el capitalismo y el comunismo se enfrentaron por el control del planeta? Pues quédense, que empezamos. Para entender la Guerra Fría, primero debemos retroceder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas y las viejas potencias, como Reino Unido y Francia, habían quedado muy debilitadas. En ese vacío de poder, emergieron dos gigantes con visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, Estados Unidos, con su sistema capitalista y democrático. Por el otro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, con su ideología comunista y un gobierno totalitario. Durante la guerra habían sido aliados por pura necesidad para derrotar a Hitler, pero una vez que el enemigo común desapareció, sus diferencias se hicieron evidentes y la desconfianza mutua se disparó. El primer gran detonante fue el choque ideológico. La URSS, liderada por Stalin, buscaba expandir la influencia del comunismo por todo el mundo, creando una cortina de países satélite en Europa del Este que funcionaran como un colchón de seguridad. Estados Unidos, por su parte, veía esto como una amenaza directa a la libertad y la democracia. Adoptaron la doctrina Truman, una política de contención para frenar el avance soviético a toda costa. El segundo factor clave fue el poder nuclear. En 1945, Estados Unidos demostró su poder destructivo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esto generó un pánico tremendo en la URSS, que se lanzó a desarrollar su propia bomba, consiguiéndola en 1949. Así comenzó la terrorífica carrera armamentista, una competencia por ver quién tenía más y mejores armas nucleares, creando un equilibrio del terror conocido como destrucción mutua asegurada. Esta división del mundo se hizo muy visible en Europa. Winston Churchill, en un famoso discurso, habló de un telón de acero que había caído sobre el continente, una frontera no solo física, sino también ideológica, que separaba el bloque occidental capitalista y alineado con Estados Unidos a través de la OTAN del bloque oriental comunista y bajo la influencia de la URSS a través del Pacto de Varsovia. El mundo se volvió bipolar. O estabas con Washington o estabas con Moscú. No había término medio. Esta bipolaridad no se limitó a Europa. Se extendió por Asia, África y América Latina, donde cada superpotencia intentaba atraer a nuevos aliados a su esfera de influencia, a menudo apoyando a gobiernos guerrillas o dictadores que sirvieran a sus intereses. Pero la competencia no fue solo militar, también fue tecnológica y cultural. Un claro ejemplo fue la carrera espacial. En 1957, el mundo se quedó boquiabierto cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. Fue un golpe propagandístico enorme y una demostración de su capacidad tecnológica. Estados Unidos, sintiéndose humillado, respondió creando la NASA y poniendo toda su energía en superar a los soviéticos. Esta competencia alcanzó su punto culminante en 1969, cuando la misión Apolo 11 llevó a Neil Armstrong a ser el primer ser humano en pisar la Luna. Fue una victoria simbólica gigantesca para Estados Unidos, transmitida a millones de personas en todo el mundo. Cada avance científico se convertía en una batalla más de esta guerra silenciosa. Aunque las superpotencias nunca se enfrentaron directamente, sí lo hicieron a través de terceros en lo que se conocen como guerras proxy o conflictos indirectos. La Guerra de Corea, en los años 50, fue uno de los primeros ejemplos.
El norte comunista, apoyado por la URSS y China, invadió el sur capitalista, que recibió el apoyo de Estados Unidos y la ONU. Años más tarde, la Guerra de Vietnam se convirtió en el conflicto indirecto más largo y sangriento. Estados Unidos intervino masivamente para evitar que Vietnam del Sur cayera en manos del norte comunista, apoyado por Moscú. La guerra resultó ser un desastre para Estados Unidos, tanto militar como moralmente, y demostró los límites de su poder. Otro conflicto clave fue la invasión soviética de Afganistán en 1979, donde Estados Unidos apoyó a los muyahidines, los guerrilleros islámicos que luchaban contra los soviéticos, en una especie de Vietnam soviético que desgastó enormemente a la URSS. Uno de los símbolos más potentes y dolorosos de la Guerra Fría fue, sin duda, el Muro de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, fueron divididas en 4 zonas de ocupación. Con el tiempo, las zonas occidentales se unificaron, creando un enclave capitalista en medio de la Alemania oriental comunista. Millones de alemanes orientales escapaban hacia el oeste en busca de libertad y prosperidad. Para detener esta sangría de población, en 1961, el gobierno de Alemania Oriental, con el beneplácito de Moscú, construyó de la noche a la mañana un muro de hormigón que partió la ciudad en 2. El muro de Berlín se convirtió en el emblema de la opresión comunista y la división del mundo. Familias separadas, calles cortadas, un recordatorio físico y brutal de la Guerra Fría. Pero si hubo un momento en que el mundo contuvo la respiración, fue durante la crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1962. Aviones espía estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética estaba instalando bases de misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa de Florida. Esto era inaceptable para el presidente John F. Kennedy. Durante 13 días, el planeta estuvo al borde de una guerra nuclear total. Kennedy ordenó un bloqueo naval a Cuba y exigió la retirada de los misiles. La tensión era máxima. Finalmente, tras negociaciones secretas y mucha diplomacia de alto riesgo, el líder soviético Nikita Khrushchev aceptó retirar los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar sus propios misiles de Turquía. Fue lo más cerca que estuvimos del apocalipsis. Hacia los años 80, la Unión Soviética empezaba a mostrar graves signos de agotamiento. Su economía estaba estancada, incapaz de competir con el dinamismo capitalista, y el enorme gasto militar en la carrera armamentista y en la guerra de Afganistán la estaba desangrando. En 1985, llegó al poder Mikhail Gorbachov, un líder reformista que entendió que el sistema soviético no podía seguir así. Introdujo 2 políticas revolucionarias: la glasnost, que significaba apertura y transparencia, permitiendo más libertad de expresión y de prensa, y la perestroika, una reestructuración económica para intentar modernizar el sistema comunista. Sin embargo, estas reformas, en lugar de salvar al sistema, abrieron la caja de Pandora. La gente, tras décadas de silencio, empezó a exigir más libertades, y los nacionalismos reprimidos en las repúblicas soviéticas resurgieron con fuerza. El principio del fin llegó en 1989. Las reformas de Gorbachov animaron a los países de Europa del Este a buscar su propio camino. Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Uno tras otro, los regímenes comunistas empezaron a caer, en su mayoría de forma pacífica. El momento más icónico ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Ante la presión popular masiva, el gobierno de Alemania Oriental anunció que se permitirían los viajes al oeste. Miles de berlineses, del este y del oeste, se congregaron en el Muro de Berlín y en una noche histórica y llena de emoción, comenzaron a derribarlo con sus propias manos. La caída del Muro de Berlín fue el símbolo definitivo del colapso del comunismo en Europa y el fin de la división del continente. El telón de acero se había hecho pedazos. El golpe final llegó 2 años después.
Con el bloque del Este desmoronado y con una crisis económica y política interna insostenible, la propia Unión Soviética se desintegró. Las repúblicas que la componían, como Ucrania, Lituania, Georgia y muchas otras, declararon su independencia una tras otra. En diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov dimitió como presidente de un país que, de hecho, ya no existía. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez, poniendo fin a 74 años de historia soviética y, con ello, a la Guerra Fría. El mundo bipolar había terminado y Estados Unidos emergía como la única superpotencia mundial, marcando el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Así concluye nuestro viaje por la Guerra Fría, un periodo que moldeó el mundo en que vivimos hoy. Desde la tecnología de nuestros móviles, que tiene raíces en la carrera espacial, hasta muchos de los conflictos geopolíticos actuales. Fue una época de miedo, pero también de increíbles avances, de división, pero también de una lucha constante por la libertad. Espero que hayan disfrutado de este resumen y que les haya ayudado a entender mejor este complejo capítulo de la historia. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Déjenme en los comentarios qué otro tema histórico les gustaría que tratáramos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.